Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a estar, gracias a nuestro amigo Downloader, la aplicación para bloquear publicidad AdWay, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ir a Downloader. Esto es un Fire to Stick con Android 4K, normal, es tercera generación creo que es. Comentarte los típicos comentarios de principio, que si tienes un Fire to Stick Select, no te va a funcionar porque los Select no se puede hacer nada, ¿vale? Ya está, devuélvelo si quieres. Nada, segundo, si te gustan este tipo de vídeos, pues que le des un like y te suscribas, que me ayuda mucho, y me comentes si te funciona y si no te funciona, las dos cosas con la fecha, y si no te funciona, que des un poco de información, qué dispositivo tienes, qué has hecho, patatín, patatán, y esas cosas, pues si no va a ser complicado ayudarte. Entonces, nada, por aquí ponemos el código, lo único que hay que luego hacer una configuración especial. Yo no me dijo nada. Hay algunos Fire to Sticks, bueno, esto también vale para Android en general, Android TV, Xiaomi y todo eso, y demás, que hay algunos Fire to Stick nuevos ya que se están capando las cosas, pero bueno, pero entiendo que esto no. Aquí, como veis, te sale la URL porque Download es un programa acortador de URLs. Si no tienes Download, podrías ir a esa dirección que te sale. Y nada, aquí la íbamos a instalar, AdWay, ¿vale? Y este tiene dos formas de funcionar. Tiene una que necesita ser, esto también te puedes instalar en el móvil, en tablets y esas cosas, que necesita ser root para bloquear, ¿veis? Bienvenido a AdWay. AdWay proporciona dos métodos de bloqueo de anuncios. Coge el que tú quieras. Lo que te dice, tienes el modo root, que tendrías que tener Fire2Stick en modo root y demás, para poder hacerlo, o el modo VPN. Te crea una VPN, que no es una VPN de verdad, sino es él como que te hace eso. Y y te va a bloquear. En este caso, pues seguramente tengamos que usar la opción de VPN, porque el Fire2Stick no lo vamos a tener bloqueado. ¿Ves? Te va a pedir aquí crear una VPN, le decimos que sí, le damos a OK, ¿veis? Se nos activa. Si tú tienes el móvil, el Fire2Stick o otro dispositivo en modo root, pues podrás hacer la otra opción. Aquí hay que ir dándole a OK, aunque veáis que no sale nada para seleccionar, yo le he ido dando a OK y ya me ha dejado, ¿veis? Aquí te descarga redes publicitarias para bloquear las fuentes en línea. Puedes personalizar más tarde la configuración, sincronizando, ¿vale? Porque te va bajando un listado. Entonces, nada, esperamos a que esto se complete. Lo dicho, si te gusta este tipo de vídeos, pues es un buen momento para que apoyes el canal, que des un like, te suscribas, dado que hay algunos que son luego más... ¿Vale? Aquí ya lo tenemos. Le estoy dando al OK, para abajo derecha, OK, aunque no lo veo, pero por si acaso, AdWay es una aplicación libre, de código abierto, los ayudos, ¿no? ¿Vale? Y nada, entiendo que el problema es que como no está diseñada para... Vale, eh, vale, OK, como no está diseñada para Fire2Stick, por eso no vemos el chequeo, ¿vale? Entonces, nada, mira, ves, ahí tienen 79.015 bloqueados, permitidos, redirigidos, mostrar registro y demás. Si le damos a OK, aquí te sale estás al día, últimos cambios y para donarnos. Vamos para atrás. OK. Aunque no lo parezca, sí tiene pinta de que me estoy moviendo con el mando. Vale, voy a hacerlo ahora en modo pro, que es con el ratón. Entonces, por ejemplo, le doy a la flechita y a la flechita de fuentes desactualizadas te sale 0 para que veáis que funciona. Estoy con un programa que puedo controlarlo desde el ordenador con el ratón, dado que, por lo digo, no se ve bien el cursor. Se podría usar, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya le doy a las 3 rayas, me sale eso. Preferencias, tenemos por aquí. Pero, macho, es mucho más cómodo. Sé que muchos no tendréis esto, ¿vale? Pero bueno. Y nada, aquí lo podemos pausar. Programa de código abierto. Está pausado, ahora mismo no estaría funcionando, le damos y, ahora estaría funcionando. Así que nada, con esto ya lo tendríamos. Y en principio, pues nada, estaría ahí en segundo plano, funcionando en tu Android y demás, para bloquear pues todo lo que vienen siendo esas cosillas. Si nos vamos por aquí, pues lo tenemos aquí. Mostrar registro de peticiones de ese. Por aquí pues podemos echar un ojo a las cosas. ¿Vale? Así que nada, ya sería cuestión de navegar e ir probando. No sé si en Fire2Stick tendrá mucho uso, pero bueno, lo he dicho, te puede valer para el móvil, para tablet, para Android TV y otros diferentes. ¿Vale? Me voy a borrar por aquí. Delete. Estoy probando por curiosidad con el navegador en mi web que tiene publicidad, aunque tengo yo todavía el Pijole también que te bloquea por ahí. Pero bueno, veis, sale limpia. Voy a hacer la prueba por curiosidad. Por aquí he deshabilitado mi bloqueador de Pijole aparte.
Me voy a ir y voy a deshabilitar este en un momento, así, para hacer una breve prueba, pero puede ser que esto no valga para nada, pero desmarco aquí, ¿vale? Estaría en gris, entiendo que es que no está funcionando. Y nada, si doy aquí a Go, vamos a ver. Pero vamos, me da que va a salir igual. Habrá que probarlo y chequearlo más en móviles y tales. Si lo pruebas, pues me comentas. Vale, estoy leyendo por aquí que es recomendable reiniciar el Fire to Steed o el dispositivo donde lo has hecho para que se apliquen los cambios. Así que nada, con esto y un bizcocho, esto es parecido a bloqueado y demás, para que le echéis un ojo y me contéis. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.